Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno en la escuela dominical esta tarde. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor. Y así, puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Sam, guíanos en oración, por favor. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias por tus bendiciones, por cuidar de nosotros, Señor, en esta semana. Señor, gracias por todo lo que tú provees, Señor, por la salud, porque tenemos un techo. Señor, gracias porque podemos escuchar tu palabra. Señor, te pido y te entrego este servicio. Sabemos que venimos sedientos de ti, venimos, Señor, anhelando escuchar, Señor, de ti y aprender algo nuevo para que nos des fuerza, Señor, porque sabemos que esta pelea en la carne, Señor, que tenemos cada día, Señor, no podemos librarla solos. Señor, ayúdanos, enséñanos, muéstranos por dónde caminar para seguirte. Perdónanos, Señor, por esas faltas que hemos tenido en la semana, sea de dicho, Señor, o lo que hayamos pensado. Señor, y que seas tú el que te glorifiques en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, el tema de esta tarde es que Pablo enfrenta persecución en Jerusalén. Y está en Hechos capítulo 21, y el enfoque es los versículos del 18 al 32. El versículo clave es Hechos 21, 11. La aplicación es que el estudiante aprenderá que puede esperar recibir menosprecio y persecución cuando sirve fielmente al Señor. La lectura devocional, pueden abrir sus Biblias o pueden verlo aquí en pantalla. Es Hechos 21 del 1 al 17. Hechos 21 del 1 al 17. La lectura de la palabra del Señor hoy. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, escuchen esto, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándolos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Escuchen. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Dios bendiga su palabra. Bienvenidos, hermanos. Pueden tomar asiento. El versículo clave, digámoslo todos de memoria, Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo,
Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. La aplicación es que el estudiante aprenderá que puede esperar recibir menosprecio y persecución cuando sirve fielmente al Señor. Ahora hemos estado siguiendo al apóstol Pablo. Bueno, comenzamos con Hechos capítulo 1, donde Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso ocurrió unos 8 días después de la ascensión de nuestro Señor. Entonces, la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice que fueron todos unánimes juntos y comenzaron entonces a testificar y a predicar la palabra del Señor. En el capítulo 8, recuerden que se desató la persecución de Saulo de Tarso. Bueno, comenzó en el capítulo anterior con Esteban y luego entonces al principio del capítulo 8 dice que Esteban fue apedreado y que Saulo de Tarso estaba de acuerdo. En realidad él quedó a cargo del asesinato, del martirio. Y entonces se desató una tremenda persecución en Jerusalén, tanto que toda la iglesia se dispersó, salvo los apóstoles. Ahora, los que fueron dispersados, entonces fueron plantando iglesias, fueron predicando la palabra del Señor y fueron plantando iglesias por donde quiera ellos andaban. Cuando llegaron a Antioquía de Siria, entonces iban algunos griegos con ellos, algunos gentiles que eran gentiles judaizados. Pero comenzaron a predicar en Antioquía. Por primera vez comenzaron a predicarle a gentiles. Ahora, ya antes, en el capítulo 10, encontramos donde Dios había enviado a Pedro, recuerdan, a la casa de Cornelio, y había predicado la palabra del Señor. Pero los que andaban predicando por todas partes no sabían eso que había ocurrido allá en Judea, porque ellos andaban predicando por todas partes. Y plantaron una iglesia en Antioquía. Esa iglesia de Antioquía entonces llegó a ser la iglesia enviadora, la iglesia auspiciadora de Pablo y Bernabé. Ellos salieron en su primer viaje misionero. Luego en el capítulo 15 encontramos donde varios judíos andaban diciendo a los gentiles que tenían que judaizarse. Y para contestar eso, entonces, la iglesia de Antioquía envió a algunos hermanos juntamente con Pablo y Bernabé para que consultaran a los apóstoles y al concilio y a la iglesia de Jerusalén. Ellos entonces escucharon y se les aconsejó que no tenían que judaizarse, no tenían que circuncidarse, no tenían que cumplir la ley. Regresaron con esas buenas noticias. En el capítulo 16, entonces salen en su segundo viaje, su segundo viaje misionero. Y el segundo viaje misionero ellos regresaron también y dieron cuentas a la iglesia de Antioquía. Su tercer viaje misionero terminó en Jerusalén, que es el que estamos viendo ahora. Cuando ellos salieron, entonces Pablo estaba determinado que iba a ir a Jerusalén, pero recibió varias advertencias. Y vamos a ver esta tarde qué significa eso y cómo se aplica eso a la vida de Pablo y cómo se aplica eso a la vida de nosotros también. Así que vamos primeramente a Hechos capítulo 21 y comenzando con el versículo 18. Hechos capítulo 21 y comenzando con el versículo 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Ya están en Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces Pablo se reúne con la iglesia de Jerusalén, se reúne con Jacobo, y que es el pastor, y todos los hermanos, los ancianos. Ancianos incluye los apóstoles y los ancianos de la iglesia, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En otras palabras, aquí él está contándoles acerca de su ministerio y cómo Dios lo ha ido usando a través de estos años. Dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, Pablo era el apóstol a los gentiles y también habían miles de judíos que se estaban convirtiendo. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Está hablando de los hermanos de principalmente la iglesia, los judíos,
que se habían convertido en Judea, porque en Judea y en Jerusalén no eran gentiles, sino que eran los judíos. Entonces la iglesia de Jerusalén, se ha estimado que la iglesia de Jerusalén llegó a tener entre 18,000 y 25,000 miembros. Algunos han estimado inclusive de que llegaba hasta los 50,000, los que llegaron a formar parte de la iglesia de Jerusalén. Entonces, ellos se les había informado en cuanto a ti y se les ha dicho mentira. Se les ha dicho a los hermanos de la iglesia de Jerusalén que están enseñando a todos los judíos. Están por acá, hermano. Están por acá. Si puede salirles ahí, llamarlos, están por acá. Sí, entonces si puede llamarlos por ahí. Son visitas que están llegando hoy por primera vez y no están ubicados, se estacionaron. Les dije que estacionaran en el estacionamiento, pero se vinieron por este lado y se estacionaron ahí. Bueno, gracias a Dios por las visitas que están. Una pareja que viene llegando hoy por primera vez. Bien, volvemos entonces, estamos en el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Bueno, se les ha dicho de que ellos no tienen que seguir adelante con la ley. Ahora, él nunca les quitó que ellos siguieran adelante con su servicio al Señor, pero sí les ha predicado cómo se aplica la palabra de Dios. Entonces seguimos leyendo, versículo 22. Bienvenidos, hermanos. Estamos en Hechos capítulo 21 y ahora el versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud está refiriéndose a la iglesia de Jerusalén. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Estos son votos que tenían que cumplir los judíos, y entonces ellos seguían con estas prácticas, con estas costumbres, y que tenían que cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, le dicen a Pablo, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces dice el versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y si ustedes quieren repasar eso está en el capítulo 15, en Hechos capítulo 15, que fue el concilio de Jerusalén, donde se les mandó a decir a los judíos una cosa, a los gentiles otra cosa. Los judíos siguen adelante. Los gentiles no tienen que judaizarse. No tienen que judaizarse. Ahora, recordemos esto, la circuncisión es la señal del pacto ¿de quién? La circuncisión es la señal del pacto abrahámico. Entonces, ¿quiénes son los descendientes físicos de Abraham? Los judíos. Bueno, otras naciones también. Pero está hablando aquí de la promesa que son los judíos. Nosotros no somos descendientes físicos de Abraham. Nosotros hemos sido injertados como hijos de Abraham, pero eso es espiritual. Físicamente no. Por lo tanto, nosotros los gentiles no tenemos que judaizarnos, no tenemos que circuncidarnos, porque eso es señal del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Pero los judíos sí. ¿Qué otro nivel? Me imagino que sí, aunque generalmente hablando los judíos saben quiénes son. Pero yo he conocido hermanos que dicen que son descendientes de los judíos. Entonces, bueno, yo no peleo con ellos. Pero yo no, que yo sepa, no. Mis ancestros vienen por el lado de Inglaterra, Escocia. De hecho, hay este escudo de armas allá del apellido Goulding. Y por el lado de mamá vienen de los indígenas de
ah, de Oklahoma. Bueno, ese es otro tema porque hay algunos que andan diciendo que los británicos son las 10 tribus perdidas de Israel. Eso es herejía. Sí, sí, pero eso de que la Gran Bretaña son las 10 tribus perdidas de Israel, eso es una secta que afirma eso. Ok. Entonces volvemos con los judíos. ¿Los judíos se deben circuncidar? Yo pienso que sí. Yo pienso que ellos deben guardar el pacto que hicieron de Abraham. Yo pienso que sí, que los judíos se deben seguir circuncidando. ¿Deben guardar la ley? Ah, esos son otros 100 pesos. O sea, entendamos, la circuncisión es una cosa, la ley es otra. Ahora, la circuncisión fue incorporada a la ley, ¿verdad? Pero la ley ya fue cumplida, Jesucristo la cumplió. Jesucristo asumió la ley en su bautismo, Él asumió la ley en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él asumió la ley, Él vivió la ley, Él cumplió la ley, la clavó en la cruz y terminó de cumplirla el sábado guardando el día de reposo. Y resucitó el primer día de la semana. Por lo tanto, la ley ya no está en vigencia. Entonces, ¿deben los judíos guardar la ley? Bueno, solo los judíos estaban bajo la ley. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. ¿Deben los judíos guardar la ley? No. No. ¿Por qué? La ley no está en vigencia para nadie. La ley fue cumplida. Solo judíos debían cumplir la ley. Ahora judíos no deben cumplir la ley. Los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Esto es sí, esto es no. Muy bien. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso está en el capítulo 15. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario más hasta aquí? Muy bien, vamos entonces al segundo punto de la lección de hoy. Seguimos con Pablo en el templo. Pablo ahora está llegando al templo y vamos a ver qué sucede cuando Pablo llega al templo de Jerusalén. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, los que los hermanos de la iglesia le recomendaron que los llevara para cumplir con su voto. Y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. O sea, estos son ritos de que ellos cumplían, estos eran votos que ellos cumplían, y Pablo seguía haciéndolo para que la gente no cuestionara, pero no fue suficiente para los que andaban buscando pleito. Entonces, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. O sea, él debía presentarse delante de los sacerdotes y anunciar que él había cumplido con la purificación. Eso es conforme a lo que dice en la palabra de Dios, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ya le habían dicho los hermanos de la iglesia que Pablo cubriera eso. Pablo cubriera los gastos de ellos, el afeitarse, el cortarse el cabello y la ofrenda de cada uno de ellos, que Pablo lo cubriera. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ahora recordamos que esto no es el continente asiático, sino que esto es una provincia del Imperio Romano, que se llama Asia. Entonces unos judíos de Asia, al verlo en el templo, o sea, al ver a Saulo o a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. O sea, ellos lo vieron en el templo y alborotaron a toda la multitud. Recuerden que allá cuando Pablo andaba plantando iglesias, estos judíos andaban detrás de él haciendo alboroto y alborotando a los pueblos, alborotando a los judíos y alborotando también a los gentiles. Andaban pisándole los talones a Pablo. Ahora llegan entonces y ellos lo ven en Jerusalén. Entonces ellos están decididos a hacer un alboroto. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, o sea, lo cogieron. Dando voces, o sea, aquí estamos hablando de pegando gritos. Están pegando gritos en el templo. Dando voces, pegando gritos. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar.
O sea, según ellos, él andaba enseñando en contra del pueblo judío, en contra de la ley y en contra de este lugar, el templo de Jerusalén. No, él lo que le decía a los gentiles es que no tenían que judaizarse. Pero nunca estuvo en contra de los judíos. De hecho, el amor de Pablo era judíos. Él siempre estaba con los judíos. Cuando él llegaba a una ciudad, ¿a quiénes buscaba primero? A los judíos, siempre. Siempre buscaba a los judíos. Su amor era primeramente hacia los judíos. Entonces, él nunca estuvo en contra del pueblo de Israel. Todo lo contrario. En cuanto a la ley, no, él nunca enseñó de que no debían cumplir la ley. Ya se había cumplido, pero él nunca enseñó en contra. Lo que enseñó es que ya se cumplió, pero que los gentiles no tenían que cumplirlo. La epístola a los Gálatas. ¿Los Gálatas eran judíos o gentiles? Eran gentiles. Entonces la epístola a los Gálatas, donde le dice que no tienen que cumplir la ley, es a los gentiles. Bien. Entonces, además de esto, oigan, esto es una calumnia. Además de esto, ha metido a griegos en el templo. Ahora, cuando estamos hablando del templo, recuerden que el templo tenía 4 niveles. El templo tenía 4 niveles. Estaba el nivel de abajo, que en realidad era el patio, que era donde estaban los mercaderes que Jesús sacó, ¿recuerdan? Entonces, esto se llamaba el patio de los gentiles. Pero gentiles judaizados. O sea, ahí no podía entrar ningún gentil que no fuera judaizado. O sea, que no se había circuncidado y que no estaba guardando la ley. Gentil judaizado. Luego el tercer nivel era el nivel de las mujeres israelitas y los niños. El segundo nivel era el pórtico de Israel, así se llamaba. El pórtico de Israel, que era donde podían entrar los varones judíos. Y entonces el nivel más alto era sacerdotes y levitas, o sea, eran miembros de la tribu de Leví, que podían ser levitas o podían ser sacerdotes también. Ellos lo están acusando de que él había metido a griegos, o sea, sin judaizar, en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Trófimo era parte del equipo de él, ¿recuerdan? Y Trófimo era de Éfeso, que era de la provincia de Asia, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, pero no era cierto. Vamos a seguir adelante entonces ahora, vamos al tercer punto de la lección de hoy, donde Pablo está entre la multitud. Pablo no se escondió, sino que él se enfrentó a la situación. Comenzando en el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió. Oh, no solamente está hablando del templo, no solamente está hablando de los que están dentro del templo, que podían ser, qué sé yo, unos 4,000 personas, pero toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, o sea, vinieron corriendo a ver qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. Ahora, cuando lo arrastraron fuera del templo, entonces los guardas del templo, estos son los mismos que cogieron preso a Jesús, ¿recuerdan? Entonces los guardas del templo, ellos tenían autoridad fuera del templo, perdón, tenían autoridad dentro del templo solamente. Ellos solamente podían tener algo que ver afuera del templo cuando tenía que ver directamente con una persona que estuviera quebrantando la ley. Por ejemplo, que fuera culpable de adulterio o algo así. De lo contrario, ellos no tenían ninguna autoridad. Entonces, cuando el pueblo arrastró a Pablo fuera del templo, entonces los guardas del templo inmediatamente cerraron las puertas. O sea, echaron a todo el mundo afuera y que el alboroto no fuera adentro, sino que fuera por fuera. El versículo 31, procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía. O sea, ya estamos hablando de soldados romanos. Era el tribuno de la compañía. Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Ahora él se movió. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, entonces dejaron de golpear a Pablo. Vamos a seguir luego en cuanto a lo que sucedió. Por ahora vamos a parar aquí.
quiero que repasemos un poco los eventos hasta donde estamos llegando aquí. ¿Qué piensan ustedes de que a Pablo se le advirtió en varias ocasiones, desde que andaba en Asia hasta ahora? A él se le advirtió repetidamente. El Espíritu Santo le hacía ver a personas que estaban alrededor de él de que esto iba a ocurrir. Y que si él iba a Jerusalén, que no debía ir a Jerusalén, pero que si él iba a ir a Jerusalén, entonces esto iba a suceder. Entonces, aquí, y quiero decirles que esta discusión que vamos a tener aquí ahora, lo han venido teniendo los teólogos por siglos y no se ha resuelto todavía. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que Pablo hizo bien o hizo mal? ¿Desobedeció a Dios o estaba dentro de la voluntad de Dios? De la voluntad permisiva de Dios para cumplir su ministerio. Recuerden que Pablo había sido llamado para ser testigo ante judíos, gentiles y reyes. Entonces, ¿qué piensan? Sam. Ok. ¿Otros criterios? ¿Hizo bien? Ajá. Ok, cree que hizo bien. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos creen que Pablo hizo bien? A ver, levante la mano. ¿Cuántos creen que Pablo hizo bien? Ok. ¿Cuántos creen que Pablo no supo interpretar lo que Dios le decía y que no debió haber ido? Ok. ¿Cuántos no saben? Bueno, ¿quieren saber qué pienso yo? Yo creo que Pablo estaba advertido y el Espíritu Santo se lo advirtió en varias ocasiones y le dijo no vaya. Pero Pablo tenía su amor por su pueblo y él sentía que debía subir. Y él sabía que estaba en peligro. Ahora, ¿sabía Pablo que la única manera que él podía llegar a testificarle a los reyes, o sea, a los gobernadores romanos, era preso? ¿Qué piensan? ¿Podía testificarles de otra manera que no fuera preso? ¿Hubiera podido llegar a donde ellos? Era ciudadano romano. ¿Ok? Como ciudadano romano pudo haber pedido una audiencia con ellos. Puede ser. No había pensado en eso. Puede ser. Esto se pone bueno. ¿Alguien más? Los que me conocen de hace mucho tiempo saben que cuando yo no sé y tampoco conozco a nadie que sepa, lo que yo digo es, ajá. Yo creo que este es un ajá. Definitivamente cuando vamos a llegar allá al cielo, yo digo a la gente, pero ¿usted qué piensa? Yo le digo, bueno, yo le voy a permitir que usted sea el primero en preguntar cuando llegamos ahí arriba. Usted va a ir, en este caso va a ir donde Pablo o va a ir donde Jesús y va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo siempre he creído, no había pensado en esa posibilidad de que como ciudadano romano, pero no hubiera podido llegar donde César.
Entonces él pudo llegar donde las autoridades, donde llegó como preso, ¿verdad? Entonces él estaba preso. Pero él, cuando escribió a los colosenses, por ejemplo, él estaba pidiéndole que ellos oraran por él porque él pensaba que iba a ser liberado. Bueno, él fue liberado. Él fue liberado y lo volvieron a encarcelar. Eso es lo que dicen los estudiosos de la vida de Pablo. Yo no soy uno de ellos. Yo nunca he cogido la vida de Pablo y estudiarla a fondo. No estudié en el seminario, pero no he sido como algunos que han seguido y estudiado a fondo la vida de Pablo. Pero tengo entendido que él estuvo un par de años, estuvo fuera, y luego lo volvieron a coger preso y finalmente él murió mártir, ¿verdad? Parece que fue en Roma que murió mártir. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a buscar algunos pasajes. Vamos a Filipenses capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo dice que Dios más bien ha usado esto para su honra y para su gloria. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, dice Pablo. Ahora, los tesalonicenses estaban padeciendo una persecución tan terrible que ellos le preguntaban a Pablo que si era que ya había pasado el arrebatamiento y que los había dejado a ellos atrás, que ellos no habían sido incluidos. Y Pablo les dijo que no. Recuerden que 1 y 2 Tesalonicenses les aclara en cuanto a esto y les dice algunas cosas que tienen que suceder antes. Porque ellos creían, la persecución era tan terrible contra ellos que ellos consideraban que estaban en la gran tribulación. Entonces, Pablo le dice a los tesalonicenses precisamente, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Vamos ahora a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Recuerden que 2 Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. De hecho, él se despide. En 2 Timoteo él se despide, es su última carta. Entonces dice en capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, vivir piadosamente, ¿qué significa? Piadosamente, conforme a la fe. Piadosamente significa de fe. También todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, quieren vivir una vida de fe en Cristo Jesús, padecerán persecución. Primera de Pedro, capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces aquí podemos ver la importancia de lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo que él sufrió y lo que él padeció. Y más bien eso fue de estímulo, dice Pablo, que eso más bien fue de estímulo para
otros, para que los otros también se animaran a vivir por el Señor, los otros se animaran también a padecer por el Señor, que Dios podía usarlos a ellos. La palabra mártir en el griego, ¿alguien sabe qué significa? ¿Han escuchado eso alguna vez? La palabra mártir en griego, ¿saben qué significa? ¿Alguien sabe? Significa dar testimonio. La palabra mártir es dar testimonio. Entonces, una persona está dando testimonio hasta su vida física, porque sabe que al dar su vida física en testimonio por el Señor, entonces Dios es glorificado. Es dar testimonio. No a todos se nos pide dar el testimonio hasta ese punto, pero la palabra de Dios enseña que debemos estar listos, debemos estar dispuestos a dar testimonio aún a través de las situaciones difíciles. Entonces termino con la clase de hoy con esta inquietud. Pablo estuvo dispuesto a ir hasta lo máximo para dar testimonio. Los siguientes versículos, si ustedes quieren verlo ahí, en Hechos capítulo 21, lo que él siguió, es donde él le habló al pueblo en las gradas del templo y les habló en hebreo para que pudieran escucharlo mejor y pudieran ver que él era uno de ellos y les estaba dando testimonio en el idioma hebreo, que es el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento y que ya casi no se hablaba. Pero cuando él les dijo en su testimonio, revísenlo ahí, cuando él les dijo en su testimonio que Dios lo había llamado a él para ser testigo y incluyó a los gentiles, se alborotaron otra vez y quisieron matarlo, y entonces el tribuno tuvo que cogerlo y llevarlo al pretorio, llevarlo al castillo para salvarle la vida. Y ahí fue donde comenzó el encarcelamiento de Pablo. Gracias a Dios por la presencia de cada uno, gracias a Dios por el estudio de hoy, gracias a Dios por estas lecciones que nos animen a vivir de tal manera que honremos y glorifiquemos al Señor. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella cómo otros han vivido, cómo otros han dado el sacrificio máximo y cómo nosotros somos retados a testificar por ti, al punto de padecer, al punto de ser perseguidos, al punto de ser ultrajados, al punto de ser acusados falsamente. Y sobre todo, danos la gracia que necesitamos, el poder que necesitamos, tu presencia que necesitamos para vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a ti. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.